Muy buenas CryptoGamers, en esta ocasión nos traemos un vídeo muy demandado por todos los seguidores del canal, porque, bueno, es que diariamente en los directos estamos viendo cómo, bueno, pues que os está costando muchísimo subir las copas y más en esta temporada 19 y hemos creado un tutorial paso a paso con todas las recomendaciones que yo he estado dando todo este tiempo para hacerte subir de copas y ganar lo máximo. ¡Hostia, el martillo de Thor, el Mjolnir! ¿Seré capaz de levantarlo? ¡Vamos a ver! ¡Sí, soy capaz de levantarlo! Bueno, gente, si vosotros también queréis comprar este tipo de réplicas espectaculares o simplemente cualquier arma para dominar el mundo, simplemente tenéis que entrar en la página web de nuestros amigos colaboradores, espadasymas.com. Te lo dejo aquí mismo para que entres y te hagas con el arma para dominar el mundo. Yo, por el momento, me voy a coger mi anillo de los Señor de los Anillos y desaparezco. ¡Hasta luego! Bueno, como os comentaba, vamos a hacer una recopilación de las 7 mejores trucos o tips, por así decirlo, para mejorar nuestro desempeño en arena. Y luego te voy a dar un consejo, no es un consejo, es como una recomendación general para que no te agobies y consigas tus objetivos. Vamos a empezar con la primera de las estrategias, que básicamente es cómo mejorar nuestro juego gracias a los micro y a las macro estrategias. Vamos a analizarlo un poquito. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para aprender a mejorar nuestro desempeño en Axie Infinity es, por supuesto, comprender nuestro equipo. Es la parte más importante y en la que más acciones podemos realizar. Entrando de esta manera podemos ir analizando nuestro equipo de una manera bastante buena. Podemos ir analizando, por ejemplo, cuáles son las cartas que tiene nuestro tanque. Podemos ir viendo, bueno, nos tenemos que ir recordando cuánto es el ataque de cada una, cuánto es la defensa de cada una, cuánto es el coste de energía de cada una. Y son cosas que tenemos que memorizar. Al fin y al cabo estamos memorizando por aquí 4 cartas, por aquí 4 cartas y por aquí 4 cartas. Vamos, quien no sea capaz de memorizar esto es que le falta un veranillo. Entonces estamos hablando de que en total vamos a tener que memorizar unas 12 cartas. Es algo bastante fácil, es algo bastante asequible y os lo recomiendo. Entonces, tenemos por un lado la parte micro, que ya os decía que es conocer nuestro equipo, conocer nuestras cartas y tener claras cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Por ejemplo, os pongo un ejemplo con mi equipo. Yo tengo un equipo, bueno, bastante potente, pero sin embargo tengo una carta que es un poco dual. Es decir, este acuático tiene un ataque backdoor que me viene muy bien cuando las combinaciones de cartas me vienen de una manera correcta, pero sin embargo, por tener una carta tipo reptil, tengo tengo menos velocidad que otros acuáticos que tenga en el equipo de enfrente. Por lo tanto, yo sé que esa es mi debilidad y a la vez mi fortaleza. Yo puedo hacer un backdoor, pero ellos en un 1 contra 1 me van a ganar inmediatamente porque tienen más velocidad que yo. Entonces, tener claras esos conceptos te va a ayudar muchísimo a mejorar el desempeño. Y luego, por otro lado, tenemos todo el tema del macro. Básicamente, bueno, pues tenemos que conocer el meta, tenemos que ver qué cartas se están jugando en el meta, cómo se están haciendo las mejores composiciones, conocer, por ejemplo, cuáles son las cartas del rival, verlas fácilmente y entenderlas, conocer los buffs, conocer los debuffs. Todo esto lo vamos a ir explicando en diferentes vídeos, pero por el momento solamente quédate con este concepto, y es que tienes que entender no solamente tu equipo, esa es la parte fundamental y que se da por hecho, que comprendas tu equipo, sino que tienes que comprender la mecánica de todas las cartas del juego para que si te aparece una, pues no tengas la duda de cómo funciona el Fear o cómo funciona el Sleep, ¿de acuerdo? Todo eso es fundamental. Vale, segundo concepto, vamos, a mí me parece brutal, y es no confundir la aventura con la arena. Os lo explico. Bueno, yo los tengo a nivel 1 porque no le estoy dando mucho a esta cuenta, pero básicamente tenemos que comprender que en la aventura nos van a dar mucha más energía de lo normal, la rotación de cartas es mucho más rápida y sobre todo nuestros Axies van a subir de experiencia y van a tener, pues mucha más armadura, mucho más ataque, mucha más vida. Entonces, si nosotros nos acostumbramos a la aventura, tendremos serios problemas cuando juguemos en arena, porque vamos a
quizás a mezclar los conceptos. Si nosotros tenemos un Axi que en la aventura tiene muchísimo ataque y que luego llega a la arena y no tiene el ataque al que estamos acostumbrados, evidentemente vamos a encontrarnos con problemas. Entonces, mi recomendación general es: una vez que ya hayáis subido lo suficiente a vuestros Axis como para no tener que gastar más energía en la aventura, gastarlo todo siempre al principio en la arena, ¿de acuerdo? Jugáis en la arena y luego jugáis en aventura. ¿Por qué hacemos esto? Para que no cojáis los vicios. Es decir, primero vamos a jugar en la arena, que es lo crudo, lo difícil, y luego vamos a pasar al siguiente nivel, que es la aventura, que es ya lo más relajado. Entonces, ¿cuál es la parte en la que tenemos que estar más despiertos? La arena. Y luego tenemos pues todo el resto del día para olvidar esos malos hábitos que hemos cogido en la aventura. ¿De acuerdo? Bueno, punto 3. Tenemos que aprender a optimizar nuestros recursos. Bueno, lo hemos escuchado cientos de veces, pero es que es verdad. Yo al menos lo estoy viendo en la academia, que hay un serio problema de optimización de recursos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aprender a utilizar este tipo de aplicaciones. Os la pondré en la descripción para que no tengáis ninguna duda de cómo se entra aquí. Bueno, aquí estamos viendo lo que sería un contador de energía. Los contadores de energías y de cartas funcionan de una manera muy sencilla. Por ejemplo, nosotros le daríamos a reiniciar, aunque esto ya estaba reiniciado, y vamos a empezar la ronda con 3 de energía, como se empieza siempre, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Podemos contar la cantidad de cartas y la cantidad de energía que ha gastado el rival. Por ejemplo, imaginemos que en la primera ronda el rival ha gastado 2 de energía, pero dentro de ese 2 de energía pues ha recuperado una, ¿vale? Por ejemplo, nos ha hecho un Sirius y nos ha robado una de energía. ¿Cuánta energía tiene en la ronda 2? Pues nosotros le damos a la siguiente ronda y sabemos que tiene 4. Es fácil llevar el control. Si por ejemplo en la ronda 2 no ha utilizado ninguna carta, le daremos a la siguiente ronda y ya sabemos que tiene 6. Recordad que cada nueva ronda te va a proporcionar 2 de energía. Imaginar que en la ronda 3 pues se gasta, no sé, 5 de energía. Le quedarían 1 de energía. Es decir, de esta manera vamos a poder tener un control muy exacto de cuánta energía le queda al contrario. De hecho, que es 100% exacto, no nos podemos equivocar. Y yo he visto a mucha gente que dice: no, yo lo hago de cabeza. Vale, es fácil llevarlo de cabeza cuando llevas 1 o 2 rondas. No eres un genio, lo podemos hacer cualquiera. La cosa es cómo lo gestionas cuando llevas, no sé, 8 rondas de combate. Es muy difícil gestionar ese conteo de la energía. Entonces yo te recomendaría que directamente empieces a utilizar estas aplicaciones, que están muy interesantes, y vas a poder llevar un control de la energía espectacular. Una parte que a mí también me parece muy buena y muy interesante es que podemos calcular cuántas partes se han gastado. Esta parte solamente nos va a servir hasta que uno de los Axis del equipo contrario muera. Es decir, nosotros sabemos que cada Axi va a recuperar tiene 2 cartas dentro de su mazo, pero hasta que no se gasten todas no las va a recuperar. Por lo tanto, para mí la manera más sencilla de calcular esto es, bueno, en el momento que muere uno de los Axis ya se reinicia todo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, ¿qué es lo típico? Pues vamos a contar cuántas cartas del Sirius, que es la típica carta de la planta que te roba una energía, os suena, ¿verdad? Pues vamos a calcular cuántas ha hecho. Por ejemplo, si en la primera ronda ya te gasta una, pues sabes que todavía le queda una posibilidad. O imaginaros que en la primera ronda ya se ha gastado las 2. Pues nosotros lo dejamos aquí señalado y sabemos de un vistazo qué cartas ha usado, qué cartas no ha usado, aunque estamos en la ronda 3, 4 o 5. Esto es interesante sobre todo en los primeros compases de la partida. Luego más adelante pierde un poco su utilidad porque ya se mezcla todo y es un poquito más lioso. Pero os digo que es una habilidad espectacular, sobre todo al principio, marca mucho las partidas, saber y controlar cuáles son las cartas que se han usado y cuáles ya no se van a poder volver a usar hasta que no muera un Axi o avance un poquito más el combate. Así que os dejo esta página que está realmente muy interesante. Tenéis aquí, bueno, tenéis este contador, tenéis si el equipo contrario ha robado alguna carta o ha descartado alguna carta, podéis llevar el control de las cartas, podéis llevar cuántas partidas habéis ganado, cuántas habéis perdido y cuántas habéis empatado, lo podéis reiniciar, podéis llevar un control sobre cuánto SLP habéis ganado, ¿de acuerdo?
Entonces, bueno, está muy interesante. Importante, incluso os viene una calculadora. Si por ejemplo estáis en un combate rápido y decís, vale, pues yo le hago un ataque con este y tengo un combo, así que le voy a sumar un 10% más. Vale, pues ya sabemos que es un 110. Es un cálculo tonto, pero es para que te hagas una idea. Básicamente, en esta página nos enseñan un montón de cosas e incluso podemos utilizar esta aplicación con el teclado. Bueno, simplemente con una mano utilizaríamos el teclado y con la otra el ratón y podríamos gestionarlo todo de una manera bastante fácil. Por el momento no me voy a entretener mucho más en esta aplicación, te dejo la dirección en la caja de comentarios y en el comentario fijado, pero ya ves que aquí te hacen un tutorial bastante interesante de cómo gestionarlo, así que página interesantísima. Otra parte fundamental de todo esto es, como ya decía anteriormente, conocer a tus Axis, ¿de acuerdo? Cuando tú conoces a tus Axis, sabes de un vistazo qué cartas tienes, qué cartas hacen cierto daño, lo que sea. Es decir, nosotros podemos de una manera automatizar nuestro desempeño en la batalla. ¿Por qué digo esto? Y es un poquito lo mismo que he dicho antes. Porque es fundamental comprender que el tiempo entre rondas no sirve para planificar tu ataque, no sirve para eso. Ese tiempo sirve para estudiar las posibilidades del equipo contrario. ¿De acuerdo? Es un cambio sutil, pero es un cambio importantísimo. Es decir, ese espacio entre ronda y ronda lo que tenemos que hacer es intentar buscar las predict del equipo contrario, intentar buscar ese punto débil del equipo contrario y no estar pensando qué hacer con nuestro equipo. Eso debería ser algo totalmente automatizado y que prácticamente no tengamos que pensar. Así que esta es otra de las habilidades súper importantes para rentabilizar tu tiempo y poder darte tiempo a pensar qué es lo que tienes que hacer. Otra de las cosas fundamentales que tienes que hacer es aprender a determinar cuál es la apariencia de un Axi y saber relacionarla con las cartas que tiene. Todo el mundo ha visto este tipo de Axis y he dicho, hostia, yo lo sé, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿esta boca qué hace? ¿De acuerdo? Pues bueno, esta boca es un Kotaro, que es una habilidad muy interesante, y nosotros tenemos el Oranda, tenemos el Koi y tenemos el Golfis. Es decir, entramos en cualquiera de los Axis que encontremos en el Marketplace y tenemos que enfocarnos y entrenarnos a poder identificar los Axis por su apariencia y saber qué habilidades tienen. Eso es una habilidad que cuesta conseguir, porque al fin y al cabo hay un montón de habilidades. Pero entre el Marketplace y esta página, que también os voy a recomendar y os voy a dejar en el comentario, en la cual podéis ver todas las cartas que hay y su parte estética asociada, pues vais a poder mejorar muchísimo vuestro desempeño. Es decir, de un vistazo vais a ver cuáles son las habilidades del equipo contrario y no vais a tener que estar constantemente entrando dentro de cada Axi para ver cuáles son sus habilidades. No, de esto de un plumazo lo ves todo y lo dejas ya interiorizado. Es muy práctico tener esta información en la cabeza y es algo que toda la gente que está en la parte superior de la tabla de las copas, te garantizo que lo sabe a la perfección. Otra de las cosas que para mí es fundamental es determinar cuál es la condición de victoria del equipo contrario. Esto es algo espectacular. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros lo que tenemos que entender es la función de los Axis del equipo contrario. Por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos el planta, que normalmente suele ser el tanque. Nosotros sabemos que hay un support, que es ese Axi que está en segunda línea, que suele tener una función más de generar energía y de quizás hacer algo de daño. Y luego tenemos el último, que normalmente suele ser el más rápido y el que más daño hace. Cada uno tiene que enfocar su estrategia, depende de los Axis que tenga. Yo, por ejemplo, tengo un Axi con backdoor y me suelo centrar en destruir las fuentes de energía del equipo contrario. Es decir, por ejemplo, el tanque normalmente suele ser un Axi que genera bastante energía y el support también. Entonces, ¿qué es lo que yo suelo hacer? Yo personalmente me centro en los Axis que tienen esa generación de energía, porque si tú le paras la máquina de generación de energías, pues poco a poco su equipo se va a ir deshinchando, mientras que el nuestro simplemente va a ir creciendo. Entonces, depende de tu equipo, tienes que buscar cuáles son tus puntos fuertes,
cuáles son los puntos débiles del contrario y explotarlos. Y al contrario, tienes que también ver cuál es el punto fuerte del equipo contrario y determinar si somos capaces de anular el punto fuerte del contrario. Por ejemplo, el típico equipo 2 plantas y un pájaro con un backdoor, el punto fuerte de su equipo obviamente es el pájaro. Si nosotros somos capaces de anular a ese pájaro, nos vamos a enfrentar simplemente contra 2 tanques que no tienen daño, pero bueno, tienen otras habilidades, pero no tienen daño. Entonces, de esta manera vamos a poder ganar muchísimas más partidas, simplemente determinando cuál es nuestra condición de victoria. Otra de las cosas fundamentales de Axie Infinity es aprender cómo funcionan los combos y cómo funcionan las cartas para hacerte conseguir la mayor cantidad de escudo o de daño. Os voy a dejar esta página que está muy interesante en cuanto a explicarnos cómo funciona el combate. No me voy a detener mucho en todo esto, que por cierto os lo recomiendo encarecidamente si os falta todavía ese conocimiento, y me voy a centrar aquí, en esta página. Aquí lo que estamos viendo es lo que yo llamo el triángulo de las fortalezas y las debilidades. Es decir, es muy sencillo. Nosotros sabemos que, por ejemplo, un pájaro, un acuático y uno de estos que son los especiales, que son los de los down, creo que se llaman, ¿eran los down o no me acuerdo? Estos son los tech, estos son los dusk y estos son los down, creo que sí. El caso, estos tienen un daño más alto contra bestias, bichos y contra mecánicos, y estos a la vez tienen más daño, un 15% concretamente, contra contra plantas, contra reptiles y contra dusk. Es decir, nosotros tenemos como en el sentido de las aguas del reloj, tenemos una potenciación de un 15% y en el sentido inverso tenemos un menos 15%. Esto es algo muy importante a tener en cuenta porque es un 15% extra de daño o de menos daño, o de debilidad, así que es fundamental aprenderte esto. Esto es muy sencillo, de verdad, es algo muy tontorrón, pero te lo tienes que aprender y determinar si te merece la pena gastar, por ejemplo, 4 cartas de un acuático para pegarle una planta, sabiendo que le vas a quitar un 15% menos de daño, hagas lo que hagas, simplemente por este triángulo de las fortalezas y las debilidades, ¿vale? Otra cosa que también es muy importante, sobre todo a la hora de determinar qué Axie queremos comprar, pero bueno, también en el combate, es que si tú gastas una carta que sea de la misma clase que la clase principal de tu Axie, vas a tener un 10% extra, ¿de acuerdo? Aquí tienes el tema de los críticos, aunque esto está un poquito desfasado, no se ha actualizado, así que lo paso un poquito por encima. Y luego también tienes el bonus de los combos. ¿El bonus de los combos para qué sirve? Bueno, todos sabemos que los Axies tienen una puntuación vamos a hacerle un vistazo, en skill, en habilidad, ¿de acuerdo? ¿Para qué sirve esta habilidad? Bueno, pues sirve para aumentar el daño de nuestro Axie siempre que usemos más de una carta. Es decir, si nosotros combinamos 2 cartas, se considera ya un combo, y ese combo va a tener un extra determinado por nuestra habilidad. Es decir, si nosotros somos capaces de coger un Axie, atacar a esa clase de Axie a la cual tenemos una fortaleza, le atacamos con nuestro tipo de carta principal y además le sumamos el bono de habilidad, vamos a hacer 15% por la fortaleza, un 10% por utilizar la carta de tu propio Axie, la carta de tu raza, por así decirlo, más el daño de la habilidad. Esto también sirve para el escudo, ¿de acuerdo? Cuando utilizamos un escudo de nuestra propia clase vamos a tener un 10% extra, y si utilizamos 2 cartas vamos a tener un aumento en la cantidad de puntos de defensa. Así que esto es algo que realmente creo que todo el mundo debería saber, pero sé de buena tinta que mucha gente no lo sabe. Así que os recomendaría esta página, la verdad que está muy bien. Que por cierto, hacen un pequeño resumen de las ventajas y las desventajas, aunque más adelante en un vídeo voy a explicarlo yo un poquito más concienzudamente, porque aquí está un poquito resumido de más. Pero bueno, simplemente entra por aquí, échale un vistacito, es algo que leéis muy rápido y merece la pena. Y luego, por último, ya tenemos esas 7 recomendaciones básicas para mejorar el desempeño en la arena. Y luego te voy a decir uno que a mí personalmente me ha ayudado mucho, y es aprende de las derrotas. Yo he fallado mucho, no soy un gran jugador de Axie Infinity, pero me defiendo. Y te garantizo que siempre, siempre, siempre se aprende más de las derrotas
que de las victorias. Nosotros siempre solemos pensar, o al menos muchísimos de mis becados me dicen, joder, es que me ha atacado con un crítico y me ha hecho muchísimo daño y me ha roto la composición, o es que se me ha ido internet, o es que lo que sea. Recordad que el que tenéis enfrente sufre las mismas cosas que vosotros, es decir, no os penséis que todos los filipinos, ¿vale? Ya sabéis que en Axie Infinity hay muchísimo filipino. No os penséis que todos ellos tienen un internet de la leche, ¿eh? Y a ellos no les afectan los críticos, o ellos no tienen problemas, o lo que sea. No, ellos también. Por lo tanto, dejad de poner excusas, que quien está arriba es porque sabe jugar, porque sabe aplicar todos estos trucos que te he estado dando en este vídeo y ha sabido aplicarlos al juego. Así que dejaros de historias, que se puede. Por último, quería hacer un bonus tip, que es algo que me están comentando también últimamente, y es que la gente está un poco impaciente en esta nueva temporada porque me está diciendo, joder, es que yo antes estaba en las 2000 copas y ahora no consigo superar las 1400. ¿Qué está pasando? El nerfeo ha sido tan grande, me ha jodido tanto la composición. No, relajemos un poco. No es así. El problema que tenemos es que no estamos teniendo en cuenta lo siguiente. Es que actualmente la gente que está en el top está en torno a las 2400 copas. Es decir, que tienen mucho espacio por arriba para poder seguir creciendo, que todavía no lo han hecho. Al final de la temporada pasada, las copas normalmente estaban en torno a unas 3700 copas para estar en el top 1. ¿De acuerdo? Es decir, vemos que por la parte de arriba todavía tienen que subir 1400 copas. Es decir, cuando se alivie la presión de esa gente que esté arriba, porque va a empezar a despuntar, van a dejar más espacio para la gente que está abajo para subir. Es decir, nosotros ahora mismo estamos luchando contra gente que tiene unas copas muy bajas. Fijaros, repito, el top 1 tiene 2400 copas, el top 1 del mundo, ¿de acuerdo? Si nosotros tuviéramos o pretendiéramos volver a alcanzar esas copas que teníamos en la temporada anterior, podríamos pensar que estaríamos en el top 1. Así que tranquilos, es absolutamente normal. Cuando esta gente empiece a dispararse y empiece a subir a copas más altas, nosotros por pura presión vamos a ir subiendo, ¿de acuerdo? Así que no os preocupéis, que no tiene nada que ver con el nerfeo ha hecho daño, pero ha sido un nerfeo creo que bastante comedido, no ha sido algo que, Dios mío, ahora de repente los acuáticos no valen para nada, no, siguen siendo bastante buenos en el meta y os garantizo que la gente que está en el número 1 todavía sigue utilizando acuáticos. Así que, gente, espero que os haya gustado este vídeo, espero que lo pongáis en práctica, os recomendaría que lo vierais más de una vez y que os lo apuntarais porque realmente hay cosas muy interesantes. Y lo dicho, si quieres estar informado de más vídeos de estos, si quieres aprender a jugar a Axie Infinity y a otros muchos NFTs, simplemente suscríbete porque subimos vídeos todos los días. Así que lo dicho, gente, un abrazo y hasta la próxima. Buscas la página, no sé, me lo invento, 5000, ¿vale? Es decir, buscamos la página... Vaya. Simplemente con una mano cogeríamos el... Es decir, simplemente con una mano... A ver. Es decir, simplemente con una mano cogeríamos el ratón y con la otra el... Bueno, simplemente con una mano utilizaríamos el ratón. Joder.